Ok. El otro día acabamos el tema 2, que hablaba de los procesos de la emoción como un proceso, viendo cada una de sus partes, vimos posturas teóricas variadas, y hoy vamos a ver el 3, que desde el punto de vista de la metodología, también vamos a rever muchas teorías que hemos visto ya. El punto de vista del procesamiento, el tiempo, la emoción como surge en el tiempo. La metodología, vamos a ver diversas teorías, qué métodos de estudio, o sea, qué experimentos, qué métodos se han llevado a ellas. Y el siguiente que veremos también relaciona la emoción con la atención, con memoria, con otros procesos mentales, y tiene mucho que ver con estos dos. De hecho, veremos que muchos contenidos se repiten en ambos. Los veremos más por encima, y alguno que hemos visto en procesamiento también se repiten métodos, que vamos a ver hoy. Como os dije también, al acabar este tercer capítulo, veremos la primera práctica, esta del feedback facial, que se nombra aquí en los métodos. Bueno, es coherente. Así pues, vamos a ver a ver si no creo que hoy lo veamos todo, pero cerca quedará. El próximo día lo acabaremos y veremos la práctica, si da tiempo. Si veis, el tema se divide, aparte de la introducción, en la investigación tipo experimentos que ha habido en los tres componentes de la emoción, que son el expresivo, fisiológico y el cognitivo. Es decir, la cara que ponemos, las variables psicofisiológicas que se nos alteran y la valoración y la vivencia que tenemos. Y por último hay un punto de relaciones con la cognición, que ya introduce al tema siguiente, y os digo que repite muchas cosas. Vamos con ello. Primero, en la introducción nos advierte que nos repite muchas cosas que hemos visto, que las primeras teorías de Darwin, de William James, eran muy completas, pero demasiado especulativas, y que hasta que no llegamos a una época donde hay un método más riguroso y científico, no tenemos estos datos. No tenemos más que especulación sobre qué es la emoción. La emoción es una variable cognitiva que no se puede observar directamente, por lo tanto, es una variable hipotética, es un constructo hipotético en el que las teorías tienen que derivar o describir todo el proceso para que lo podamos investigar con claridad. Entonces, en cualquier emoción tenemos, y cualquier persona puede dar cuenta de ello, una experiencia subjetiva. De alguna forma nos llegan sensaciones más o menos agradables, más o menos molestas, relacionadas con un estímulo o una vivencia externa. Esta manzanita quiere decir algo que me ha pasado. Que valoramos de una forma racional, a la vez que hay una activación fisiológica, el corazón, la respiración, la sudoración y alguna reacción conductual, hacemos algo. La valoración puede ser positiva o negativa. Estamos repitiendo exactamente lo que hemos visto antes. Esta vez desde el punto de vista de que todo esto ocurre hasta cierto punto dentro de la persona. Lo que yo percibo, lo que yo pienso, si es agradable o desagradable, está dentro de mí. Este círculo representa mi interior. Las reacciones fisiológicas y conductuales en parte se pueden
observar desde fuera. Bueno, pues ahí van los métodos. Los métodos que quieren medir las emociones tienen que ver estas manifestaciones visibles. Y las más visibles, las que hemos nombrado también, son la expresión facial, la postura o la actitud y la expresión verbal o lo que yo te pueda decir. ¿Cómo mido pues una emoción? ¿Cómo sé yo que alguien está emocionado? Pues el constructo que no veo, lo veo a través de estas variables que suelen ir asociadas a la emoción. Esta valoración externa de algo interno puede pecar de muchos errores. Estamos viendo cosas muy complejas a través de unas manifestaciones muy sencillas. Por ejemplo, aquí está la foto de la película de Psicosis, que sabréis que esta expresión no es real. En realidad la hizo una actriz. Ahora da el pego bastante bien. Es decir, cuando alguien sabe simular una emoción con precisión, le damos mucho valor. En general somos muy buenos detectando emociones falsas. Por eso mismo, cuando un actor, una actriz es capaz de engañarnos con la expresión, pues le pagamos mucho dinero porque es muy hábil, ¿no? Bueno, nos quedamos con la idea de que solo podemos hacer inferencias de la emoción que tiene otra persona a través de el método. Un método y muchas variables dependientes, o sea, muchas muestras que relacionen la teoría de qué es la emoción con lo que vamos viendo, cómo medirla. Esta emoción tiene como constructo, además, se suele situar en esta línea discontinua, simboliza el contexto. También tenemos el exterior. Si una persona que le ha ocurrido algo malo, vemos también el contexto, lo que le ha ocurrido, y podemos usarlo para deducir su emoción. O sea, tenemos las manifestaciones que hemos hablado, el contexto, medidas fisiológicas, la expresión. Podemos preguntarle qué está sintiendo, que nos verbalice, y tenemos toda una serie de fuentes de información. Pues Oman nos recomienda que usemos las máximas posibles. No nos fiemos solo de una, de la cara, no nos fiemos solo de lo fisiológico, sino que hay que incrementar la validez a través de la variabilidad. La validez es que estoy midiendo realmente con exactitud el constructo que yo quiero medir y no otra cosa, ¿no? Lang nos propone que las medidas de la emoción son independientes, que no varían, que se podrían medir y se podrían poner en un esquema como este, las tres que hemos visto, respuestas fisiológicas, el autoinforme y la conducta visible, como los componentes externos que no interactúan, pero que pueden estar más o menos relacionados. Tenemos que investigar eso. ¿Cómo se relacionan estas relaciones de aquí? Sería el modelo que nos propone Lang como punto de partida. Algunos autores plantean acercamientos reduccionistas, quiere decir que nos fijemos o que nos basemos o que le demos más importancia a un sistema que al otro, por ejemplo, a lo fisiológico, muchas veces, ¿no? Que puede ser una medida más objetiva, que no me puedo fiar de la expresión, o viceversa. Hay autores que piensan que la parte cognitiva, la valoración que yo hago es más importante que la fisiológica. La emoción fisiológica puede parecerse, pero yo puedo valorarlo de forma muy diferente. Bueno, pues eso. Los planteamientos reduccionistas no tienen mucho éxito. Hoy en día casi todo el mundo que trabaja en ello trabaja de una forma más integrada. Luego nos señala también, perdón, no me he pasado, nos señala también que confundir todo el proceso que hemos visto en el capítulo anterior, todas las variables que estamos viendo, la fisiología, con
la sensación subjetiva, la consciencia de la emoción, sería también muy reduccionista, sería muy limitado. Hay que asumir que hay procesos no conscientes, que hay procesos automáticos que van por debajo, que hay que tener siempre presente. La emoción es todo un proceso y no solo un resultado final de cómo me siento que te estoy explicando, ¿no? Bueno, pues desde ahí partimos a ver los métodos. Luego, en el siguiente epígrafe, nos hace una distinción que ya vimos. El tema 2, pues lo pasaré muy rápido. Entre afecto, estado de ánimo, emoción en sí y sentimiento. A ver, esto estaba... Lo voy a poner, hombre. En el tema 2, en el... Yo lo tendría por aquí. Sí. Esta es la página del tema 2, ¿no? Y si no veis el tema. Distinguíamos entre afecto, que es la condición positiva o negativa que yo siento, el tono, que es un estado de ánimo más constante, no es una emoción puntual, sino cómo llevas el día, el mes, el año. Las emociones, una reacción inmediata, ya sabemos, y el sentimiento, que es la evaluación subjetiva, que es más bien cognitiva, en fin, es una parte... Pues bueno, esto lo repetimos aquí en el tema 3, insistimos mucho. El afecto, la pintura verde o roja, ¿no? Tened en cuenta que lo señala porque en los experimentos vamos a estar manipulando muchas veces estas variables. Cuando queramos que los sujetos experimentales tengan determinado sentimiento, para que tengan determinadas emociones, vamos a generar situaciones que cambien su estado de ánimo, que cambien sus emociones, sus sentimientos o sus afectos. Bueno, pues saber bien con qué estamos trabajando. En esta línea vemos que los estados de ánimo son más suaves, más alargados, las emociones tienen un color, un matiz, tienen un nombre un concreto, yo las siento como tal. Son reactivas, más intensas, tienen un principio y un final, tienen un proceso, desde segundos hasta horas más o menos, pero no tanto como días. Y el sentimiento es una valoración, la sensación subjetiva de qué me está pasando. También podríamos ampliar este esquema, como hace en el tema, con el cuadro este de Otley Jenkins, que habla desde los procesos mucho más rápidos, como la expresión facial, cambio fisiológico que se produce, la emoción en sí, procesos más largos de días, como el estado de ánimo, trastornos emocionales, es decir, desequilibrios que se mantienen en el tiempo, incluso la forma de ser, que tiene que ver cómo manejamos las emociones, ¿no? Pues de la experiencia vivida, el tono, ver que estamos manipulando y ver qué significa cada uno, que ya lo hemos visto antes, hay que tenerlo en cuenta. Así pues, vamos a la parte ya al núcleo del tema, de métodos, y vamos a verlo en tres, como hemos visto en el índice: los aspectos expresivos, las emociones fisiológicos, los cognitivos. Vamos con los expresivos. Es decir, la forma en que se manifiesta la emoción. El primer autor, y esto es una pregunta muy habitual en los exámenes, que enfatizó la función expresiva de las emociones, es decir, la parte funcional que sirve para comunicar a los demás, la parte evolutiva, fue Darwin. Para Darwin tiene un valor comunicativo importante, tanto la expresión facial como la verbalización, la postura y las acciones que emprendamos. Todo eso informan a los demás de lo que estamos sintiendo. Darwin entiende que esas expresiones son fruto de la evolución y por lo tanto están vinculadas a las emociones de una forma
estrecha, es una especie de lenguaje con el que nos comunicamos con los demás. Pruebas a favor de que es un lenguaje evolutivo son la presencia desde edades bien tempranas, desde nada más nacer, ¿no? Además, para Darwin, cuando se produce la expresión de una emoción se intensifica, y cuando la reprimimos se debilita. Es decir, tiene una especie de papel de regulación la expresión también. Cada emoción tiene unos patrones expresivos que la distinguen en todos los ámbitos, desde la infancia, por lo tanto, de la especie, desde el fruto evolutivo funcional de nuestra adaptación al medio, a la vida social, sobre todo. Y, por lo tanto, si el lenguaje, bueno, es una especie de comunicación, por lo tanto, el lenguaje es tan regulador, y si las reprimimos, se hacen menos intensas, y si las expresamos con apertura, con mayor apertura, se hacen más intensas. Bien. Requiere, por lo tanto, si asumimos todo este principio, pues que tiene que haber una continuidad en la vida y con los animales, que tiene que darse en todas las culturas, es una cuestión de especie, que tiene que haber algunas primarias compartidas que requieran, que tengan una expresión propia, lo que hemos visto también, y que tiene que haber una relación clara entre lo que estoy sintiendo y la expresión exterior. Todo eso tiene que ocurrir. Ya Darwin utilizó fotografías, para ver si interpretábamos siempre la misma emoción. Luego hemos utilizado registros poligráficos y sobre todo el fax, el que lo vamos a ver más de una vez. El fax es Face Action Coding System, en el que, lo vamos a ver también en este tema y en el experimento, en el que la posición, diferentes facciones de la cara, los músculos de la cara, pueden tomar diferentes valores y codificamos qué tipo de expresión corresponde a cada emoción. Fijaos que es muy detallado, trata de controlar todos los músculos que intervienen en cada uno de los gestos, y de esa forma poder tener un catálogo, una prueba para poder investigar si realmente estas emociones son transculturales. Y en todas las culturas la emoción se produce por la misma expresión. Bueno, pues los estudios transculturales, utilizando diversas tecnologías, fax y las que sean, deberían poder encontrar que todas las culturas reconocen las emociones exactamente igual. Si son primarias, genéticas y universales, si yo presento una cara con una determinada emoción en cualquier cultura, debería ser capaz de reconocerla. También de analizarla, pero esos estudios de análisis, es decir, que la persona te diga cómo la expresión de una emoción, es más complicado. De lo que experimentalmente el reconocimiento puede ser fácil, más fácil, pero no muy fácil, porque para que un estudio transcultural tenga sentido, la situación de reconocimiento de la emoción, pues no puede utilizar este tipo de símbolos que utilizo yo, ¿no? Tendría que ser caras con cierta naturalidad. La gente no tendría que tener experiencia en este tipo de estudios. Una persona que hace muchos experimentos de este tipo, al final aprende. No debería haber indicios situacionales, es decir, yo te señalo una expresión a alguien que está, yo qué sé, en un accidente de tráfico, obviamente lo va a interpretar en un sentido diferente que si está en una fiesta. Y las respuestas pues deberían ser, poderlas registrar bien, categorizadas con claridad, para que, estamos hablando de culturas diferentes, pues que sean capaces de darnos un dato comparable con otros.
Bueno, pues todos estos requisitos para que el estudio tenga cierta validez son muy difíciles y hay pocos estudios que los tengan. Os pongo un par de ejemplos y aquí tenéis algunos datos experimentales. Ekman enseñaba fotos a grupos de Chile, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, de Japón, y les daba 6 categorías, las 6 emociones primarias que conocemos ya, y les decía que identificaran cuál de las 6 expresaba cada foto. Bueno, había bastante correspondencia entre las 6 emociones, recordéis cuáles son, ¿no? Tristeza, alegría, ira, asco y miedo. Bien. Otros estudios en Borneo, Java, Nueva Guinea, esta zona del mundo, les presentaban fotografías contándoles además una historia. Y bueno, con niños. Y bueno, niños y adultos, perdón. Y las coincidencias eran elevadas en la identificación de las emociones. Los niños que se supone que no tienen una educación formal, que la reconocen por instinto, pero el estudio, al utilizar fotos con una historia, pues también inducía de alguna forma a que dijeran las emociones de la historia. Bueno, para que veáis la parte metodológica, ¿no? Parece ser que sí que hay bastante coincidencia entre culturas, pero se podrían interpretar de otra forma. ¿De qué forma? Pues mirad, por ejemplo, ahora tenemos un ejemplo que no sale aquí, que son los emoticonos. Todo el mundo conoce los emoticonos, todo el mundo. Bueno, pues en cierto modo, a lo mejor no es un saber que viene genéticamente determinado, evolutivamente determinado, sino que es aprendido. A lo largo de la vida, en todas las culturas, tenemos datos que nos llevan a las mismas conclusiones. Esto se refiere a una universalidad mínima. Y además, a lo largo de la vida, no solo por compartir cultura, sino a lo largo de la vida, ciertos movimientos musculares de otras personas, yo los identifico como que está contenta o está triste, pero no necesariamente porque lo llevo ya integrado en mis neuronas evolutivamente, sino porque lo he aprendido a lo largo de la vida. Que una persona que hace determinado gesto resulta estar contenta y viceversa, ¿no? O sea, hay explicaciones alternativas a la genética. Bueno, y las creencias y lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Bueno, ese matiz, para que veáis el nivel de matices que podemos ver, pero se entiende. Este punto es más interesante, sobre todo porque tiene que ver con la PEC que os propone, la primera de las PECs, y es que hay una hipótesis de que la expresión de una emoción, hacer la cara o el gesto de una emoción concreta, típico, puede generar esa emoción. Aquí con esta relación se resume la causa-efecto. Si yo me río, puedo sentir alegría. Recordad que esto no es nuevo, que lo decía James. James decía que, Lange también, que primero se produce una reacción fisiológica ante los cambios estimulares y que al detectarla la interpreto con una emoción u otra, pero que lo primero es el cambio fisiológico. Y el feedback, es decir, lo que yo siento que le está ocurriendo a mi cuerpo, es lo que me dice qué tipo de emoción debo sentir. Por un lado, y importante, uno de ellos es el feedback facial. La expresión de la cara también se ha hecho con otras, pero la expresión de la cara es muy importante. Puede ser que genere la emoción o el tipo de emoción, que quizás si pongo cara a alegría se incremente la emoción de alegría. En fin, hay varias formas. En la actividad práctica que vamos a hacer, en la primera, la segunda es diferente, lo que haremos era eso, inducir a las personas
una expresión sonriente o más bien tristona y ver si eso hace que valoren de forma diferente otro estímulo que les pondremos después. Unos dibujos y unos chistes más o menos graciosos. Bien, el cambio de la cara, el feedback facial, puede tener diferentes consecuencias. Por un lado, puede estar mutuamente determinado con la emoción, con todos los demás aspectos de la emoción, el afectivo, la intensidad, el cognitivo y el fisiológico. Por otro lado, puede ser una hipótesis más fuerte, decir, no, la cara determina la emoción, no está relacionado mutuamente y uno se regula con el otro, sino que determina la emoción. O sea, podemos hacer varias hipótesis. Entonces, entre ellas serían la hipótesis primero de que la cara, si yo simulo una emoción, la producirá, o al menos la hará más extrema, la hará más dura, independientemente de la valoración. O sea, una emoción, da igual lo que me esté ocurriendo, da igual los antecedentes, la cara es lo que la determina. Esta hipótesis fuerte la pusieron a prueba Tourangeau en un experimento, que es este que os pongo aquí, en el que lo que utiliza es una situación agradable o desagradable, estos son los símbolos, es decir, una situación externa que va a producir una emoción y como variable dependiente veremos lo que nos cuenta la persona y, o sea, cómo mido la emoción, lo que nos cuenta la persona y variables psicológicas, o sea, fisiológicas, perdón. Entonces, sus hipótesis con este trabajo experimental sería que podría modular la expresión, la cara, cambiando la expresión de la cara, podría modular o cambiar el efecto del estímulo agradable o desagradable. Poniendo aquí la expresión de la cara, puede simular una emoción nueva, diferente, y tiene tres hipótesis, Tourangeau. La hipótesis de necesidad. Sin la expresión facial no habrá emoción. Esta es una hipótesis dura, es decir, me ocurre algo desagradable, pero si impido la expresión facial, no habrá emoción. La hipótesis de suficiencia. Basta con la expresión facial para que se produzca la emoción. No requiere ningún estímulo añadido. Y la hipótesis de monoticidad. A medida que va cambiando la intensidad de la expresión, va cambiando la intensidad de la emoción. Si esto se cumple, la hipótesis del feedback facial es la potente, la hipótesis dura, es cierta. Bueno, entonces hace experimentos para ver si esto ocurría. Y el experimento Tourangeau, bueno, me paro un poco en los experimentos porque un poco ilustran todo lo demás. La teoría la podéis estudiar, hay muchos datos, pero se repiten muchas veces, ya os he dicho. Pero los experimentos son una lógica que me hace acordarme de cuál era la teoría y cómo funcionaba. En este caso utilizaron bueno, les dijeron que estaban estudiando la percepción subliminal. Siempre en un experimento de emoción se oculta el objetivo, estamos hablando de métodos, se oculta el objetivo real del experimento para que no perjudique a lo que la gente siente, y se les dice que estaban haciendo un experimento sobre percepción subliminal, es decir, fuera de la consciencia. Y se le iban a poner, y se utilizaban películas que les daban, o bien películas de miedo, de tristeza, o películas neutras. Y se registraría pues su tasa cardíaca, la conductancia en la piel, ritmo de respiración, el reflejo de orientación. Toda una serie de variables dependientes, ¿no? Se les comentó que se les filmarían los movimientos para
obligarles a ponerse unos electrodos y esos electrodos les obligaban a poner la cara triste o la cara alegre. Y esta es la parte de manipulación que a nosotros nos interesa. La película, por un lado, esto viene a ser la manzana que dibujaba antes, el estímulo externo. Una película alegre, triste o neutra. Y a unas personas se les obligaba mediante un truco a poner la expresión de tristeza, los electrodos, y a otras personas mediante el mismo truco se les obligaba a poner la expresión de alegría. Y a algunos se les dijo que fuera natural. Y se midieron las variables dependientes. ¿Qué esperamos? Bueno, las medidas son varias, medimos fisiológica, la expresión subvocal, varias de ellas. Y el resultado, en este caso, no fue efectivo. La mera diferencia entre la expresión no produjo diferentes emociones en ninguna de las variables dependientes. La correlación entre la emoción informada, las personas nos contaban, esta de aquí, del autoinforme, y la expresión facial fue muy baja. Por lo tanto, quizás antes de desechar la hipótesis de partida, dijeron que igual las situaciones fueron demasiado artificiales. Lo único que fue un poco efectivo, según las evaluaciones de los jueces, eran las instrucciones de pose facial. Pero la pose en sí, la que al final generaba, no, bueno, este estudio como inicial va en contra. Muchas veces lo que ocurre es que en los experimentos, cuando se sabe o intuimos lo que nos piden, hacemos lo que creemos que nos pueden pedir. Bueno, pero aquí hay un ejemplo de cómo engañar, por decirlo entre comillas, al sujeto experimental para que adopte una posición u otra. Nosotros haremos lo mismo en nuestro experimento. Le pondremos un lápiz en la boca para que lo sujete o bien con los dientes o bien con los labios. Fijaos la cara que ocurre. Cuando lo sujeta con los dientes, se produce una expresión cercana a la alegría. Cuando lo sujeta con los labios, la expresión es cercana a la tristeza, parecía la tristeza. Con ese precedente, con esa variable independiente, es decir, condición previa, cara de tristeza, cara de alegría, les hacemos hacer unas tareas. Una es una tarea de dibujo y otra es leer un cómic, un chiste gráfico o similar. Y lo que esperamos es que la gente que estaba con la cara contenta le parezca más fácil esta tarea y más gracioso este chiste. Y justo lo contrario en las personas que están tristes. Fijaos que el diseño experimental simplemente pide diferencias significativas entre estos dos para darnos pruebas de que la expresión facial es determinante de las emociones. Otra variedad o formas de que la gente tome una expresión u otra es un estudio que nos nombra sobre en el que se utilizan los tees del golf, los palos que se utilizan para poner la pelota del golf, que si los sujetamos con las cejas, aquí puestos, si intentamos juntarlos se produce una expresión, fruncimos el ceño de una forma y si intentamos separarlos de otra y también logramos diferentes expresiones. Este es un estudio a donde lo nombra de Colby, no, Larsen, perdón. Larsen, cuando intentamos unirlo se activa el entrecejo, corrugator en castellano. Esa manipulación es la variable independiente, es decir, el tipo de cara que tienen y el resultado es que esperamos que sean diferentes entre las dos emociones. Bueno, en este caso se registró la conductancia en la piel y la tolerancia en otro estudio de Colby, otra variedad. No, voy un poco deprisa porque si no, no llegaremos a ningún sitio, pero bueno. Colby lo que hace es
ponerles una descarga y decirles que disimulen la intensidad que sienten de la descarga, haciendo cara de que es mucho más fuerte de lo que es, hola, o menos fuerte de lo que es, o bien cara neutra. Y con esas tres variables, perdón, mucho ruido. Y con esas tres variables esperamos que las condiciones modulen las emociones finales, la variable dependiente, y también la intensidad de la sensación de la descarga. Es decir, una persona que ha puesto cara de que la descarga es suave, esperamos que sienta la descarga más suave y que la intensidad de la reacción fisiológica, la misma, sea también más suave, la emoción. Porque como medida la emoción, una subjetiva y la otra fisiológica. Mientras que las personas que la sienten fuerte también tendrán el efecto contrario. Resultado, más o menos el resultado que esperaba Colby se dio parcialmente. La conductancia de la piel, que es la variable psicofisiológica que se midió, fue mayor para las personas que disimulaban una descarga fuerte. La expresión facial modulaba el estado afectivo, pero no tenía influencia en la otra variable, en la descarga sentida. Bueno, resultados parciales de una hipótesis bastante aventurada, que es la cara, la expresión facial determina la emoción que sentimos. Nosotros vamos a hacer un pequeño experimento. Bueno, la práctica es hacer un pequeño experimento. Podéis hacerlo o podéis repasar cómo se hace. Hacerlo es muy laborioso y complejo, pero puede ser divertido y nosotros podemos verlo en primera mano si esto funciona o no. Vamos a decir a la gente que sonría o que esté triste de una forma simulada con lo del boli y esperamos que eso tenga consecuencias en la gracia que perciben en los chistes después. El estado de ánimo tenga influencia en la gracia. Bien, esto es la expresión. En cuanto a los cambios fisiológicos, la segunda parte de los componentes que podemos estudiar experimentalmente es, como hemos supuesto con James, que si yo cambio la activación fisiológica de forma artificial, puedo quizás cambiar las emociones. Si la hipótesis es cierta, que el estado fisiológico es específico de cada emoción, podría provocar las emociones, igual que antes, cambiando la cara, aquí cambiando los diferentes parámetros fisiológicos. Recordad que la hipótesis alternativa de Cannon-Barr es que la parte fisiológica es genérica, no es específica y solo cuando la interpretamos cognitivamente le damos un sentido. Bueno, pues la de James ha tenido bastante pervivencia y muchos autores que trabajan en esa línea y en ese caso la emoción sentida sería una consecuencia de los cambios corporales. James no hizo ningún experimento, pero después sí se han hecho y el que vamos a ver es por ejemplo, de Levenson. Levenson utilizó cambios anatómicos viscerales inducía emociones de alguna forma y bueno, y registrando variables psicofisiológicas, sabéis que cada vez tenemos más datos más exactos, podemos intentar ver primero activamos una condición fisiológica, yo qué sé, aumentamos el ritmo cardíaco, luego exponemos al sujeto a un estímulo emocional y esperamos que las personas que le hemos activado el ritmo cardíaco lo sientan con más potencia o sientan una determinada emoción en vez de otra, ¿no? Normalmente Levenson utilizó lo que veis ahí, la actividad cardíaca
temperatura del dedo y conductancia a la piel, la conductancia eléctrica de la piel que cambia en función de nuestro estado emocional. Encontró que la tristeza, el miedo y la ira aumentan la actividad cardíaca, mientras que la alegría la disminuyen. Para identificar la especificidad de las emociones tipo James, pues teníamos esta tabla. Y bueno, y como veis ahí, la temperatura del dedo, y bueno, en el sentido positivo o negativo. Bien, lo que esta hipótesis dice es que yo leo o siento lo que mi cuerpo está, cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona mi corazón, sudoración, e interpreto, no interpreto, sino que siento la emoción correspondiente. Yo leo lo que me dice el cuerpo, por lo tanto, si de alguna forma no pudiera leer lo que está diciendo mi cuerpo, no podría sentir una emoción. Entonces, hay estudios que en su momento con animales cortan la conexión entre determinadas variables fisiológicas y el cerebro, por ejemplo, las vísceras. Las vísceras tienen unas vías nerviosas que comunican sus reacciones al cerebro. Entonces, si yo cortara esas conexiones, no podríamos sentir las emociones. Bueno, pues esta es una de las pruebas que se buscó, pero en realidad los animales a los que se les cortaban la conexión visceral seguían teniendo rabia o miedo, igual que los que no, o parecido a los que no. Entonces, lo que hicieron es otra variable que es cortarle las vísceras, perdón, las vísceras no, la conexión a animales que ya habían aprendido y habían practicado la emoción por ser adultos, y a los que nunca la habían tenido, y los que nunca la habían tenido sí tenían dificultades para sentir la emoción. O sea, cuando alguien ya ha aprendido y ha practicado una emoción, el corte en la conexión no interrumpía, no tenía efectos ya en ese aprendizaje. O sea, que habría que matizar. La adquisición de respuestas emocionales requiere aferencias intactas, pero una vez adquiridas ya se quedan automáticas. Lo que pasa es que estos estudios con animales, gatos y perros en este caso, lo que tenemos son medidas conductuales de lo que está haciendo el animal. No sabemos lo que siente. Quizás la conducta no sea un buen indicador de todo el complejo emocional que tiene. Bueno, Hoffman encontró relación entre pacientes humanos, no les habíamos cortado las vías aferentes de los pacientes humanos, pero buscó gente que tuviera lesiones en la columna. Sabéis que la columna comunica todo el cuerpo con el cerebro, y a más alta sea la lesión, más zonas del cuerpo están afectadas. Bueno, pues buscando personas con lesiones en diferentes alturas, encontró que con diferentes alturas había una relación en las emociones que sentían en entrevista estructurada, es decir, una autoinforme de las emociones. Y que según antes de tener esa lesión, tenían una sensación más vívida y emociones más profundas. Claro, más intensas, efectivamente. Pero esta medida, esto es una mera correlación y no hay un grupo control. O sea, veis que los datos tienen alguna carencia, ¿no? En otros estudios posteriores no se encontró para nada ninguna diferencia entre gente con lesiones y gente sin lesiones. Lo dejamos ahí y vamos a ver pues si hay alguna medida objetiva. ¿Se puede obtener alguna medida objetiva de lo que yo estoy sintiendo? O sea, de la estado fisiológico y de lo que yo leo de ese estado fisiológico, ¿no? Se han utilizado cuestionarios, pero los cuestionarios son bastante poco fiables en el sentido de que el autoinforme verbal varía mucho la respuesta de una ocasión a otra.
Así pues, intentaron encontrar alguna medida objetiva de una persona que fuera capaz de leer sus estados fisiológicos, que no fuera un cuestionario, y esa medida objetiva es esta del corazón. Resulta que hay personas que son más capaces de detectar el latido del corazón cuando se produce que otras. Entonces, esto se mide mediante un experimento muy sencillo en el que se les pone un estímulo 128 milisegundos después de la onda R, que es la onda que marca contracción máxima del corazón, o 300 milisegundos después. Fijaos que entre una y otra apenas pasan 500 milisegundos. Y las personas que son capaces de decir que esta se ha presentado más tarde que esta, mucho después del latido de su corazón, son personas con alta capacidad de detección. La hipótesis es que esas personas con alta capacidad de sentir su propio corazón serán también personas capaces de leer sus emociones de una forma más precisa y sentir las emociones en relación con el nivel de su corazón. Y esto sí que es una medida objetiva. Entonces, en un experimento con buenos y malos perceptores de los latidos del corazón, cardíacos, se les presenta unas fotos pues, de accidentes de tráfico y ellos tienen que valorar el nerviosismo, la emoción que les producía. Los dos tenían actividad cardíaca parecida cuando veían la foto. Los dos grupos, la actividad cardíaca objetivamente medida parecida, pero los buenos detectores se sentían más alterados que los malos detectores. Es decir, aquel que es capaz de leer con más precisión su reacción fisiológica siente la emoción con más intensidad, que es una prueba a favor de eso. Eso le da cierta validez a la hipótesis de partida, ¿no? Pero es difícil, como podéis ver, demostrarlo y tenemos que llegar... hay interpretaciones alternativas, es decir, la valoración cognitiva que yo hago lo que me pasa quizás sea mucho más importante que la capacidad para leer el latido del corazón, ¿no? Lo que yo veo en la foto puede depender mucho más de un proceso cognitivo central y consciente. Bueno, pues vamos para esa parte. Las investigaciones que se basan en la valoración cognitiva. Y estas son la mayoría, que veremos más de una vez. Entonces aquí la emoción que yo siento no depende de la cara, no depende de la activación física, depende del significado que le dé yo a la situación. De la etiqueta que le ponga, es una etiqueta cognitiva, que le ponga yo a la situación o a la excitación, a la activación que yo estoy sintiendo. Y las primeras teorías en este sentido, la de Sachter, que le llamamos bifactorial. ¿Por qué? Porque para Sachter tiene que darse una activación fisiológica. Pero no es la activación en sí la que produce la emoción, sino la interpretación que yo haga de la activación. Fijaos que no es como antes, que la leo y cada activación me lleva a una emoción automáticamente. Aquí no. Aquí es darme cuenta de que estoy activado, interpretar eso en función del entorno, de mi historia, de lo que sea, y reaccionar y sentir. La bifactorial quiere decir que son necesarios los dos procesos, pero son independientes. Bueno, la emoción resultante depende más de la valoración que del arousal en sí. Esto va en línea de las tesis que vimos de Cannon. La activación o la arousal es una preparación general, inespecífica, que no pasa directa a la emoción, sino que depende de una interpretación y una valoración cognitiva y consciente muchas veces, a veces no tan consciente, pero esa etiqueta es necesaria, esa etiquetación, esa vivencia y acciones motoras correspondientes. En esta
hipótesis tenemos, en esta línea, tenemos los autores principales son Sachter y Singer, los bifactoriales, que nos plantean tres hipótesis de partida. Hacen tres predicciones y un experimento paradigmático. Quizás esto, claro, es importante, es fácil de entender, yo creo que lo podemos ver en detalle. Primera hipótesis. Cuando yo tengo un estado de activación o de arousal fisiológico, para el cual no tengo ninguna explicación, me siento activado, pero no sé por qué, lo que haré es intentar poner una etiqueta en función de lo que estoy viendo a mi alrededor. ¿Vale? Si me siento activado y no sé por qué, miraré lo que pasa alrededor para ver el por qué y le daré una explicación. Segunda hipótesis. Si tengo una arousal, un estado fisiológico, pero esta vez sí lo tengo explicado, no como antes, pues por ejemplo, me he tomado una pastilla que me produce cierto nerviosismo o cualquier alteración, me pongo a sudar, cualquier alteración secundaria esperable, por lo tanto, no lo interpretaré como una emoción o lo interpretaré como una emoción en función de esa explicación, ¿no? No hace falta que investigue, sino que ya la tengo explicada. La emoción se da de forma automática. Tercera hipótesis. Si en las mismas circunstancias cognitivas, es decir, el mismo ambiente, diré que tengo una emoción si hay activación fisiológica, solo si hay activación fisiológica. Quiero decir, yo estoy en una situación y mi cuerpo, estoy relajado, no hay emoción. Pero si en la misma situación estoy nervioso, me siento sudoroso, cualquier informe, lo achacaré a una emoción. Esas son las hipótesis. Hice un experimento bastante paradigmático, tiene algún problema, pero algún problema de método, pero es bastante, o sea, tuvo bastante fuerza en su momento. ¿Qué hora es? Queda poco. El experimento, de entrada, empieza con la típica simulación de una situación en la que se les dice a los sujetos, no se les dice que es un experimento de emoción, se les dice que van a probar unas vitaminas que pueden tener algunos efectos fisiológicos. A algunos sujetos, a la mitad de los sujetos, se les da, en efecto, una sustancia que tiene efectos fisiológicos, pero no es una vitamina, es la epinefrina, que sí produce una reacción, activación del sistema simpático, y a otros se les da un placebo, a un grupo control. Ellos no lo saben, por supuesto, el aspecto es el mismo. Y además de darle la sustancia, se les informa. Es decir, fijaos que estamos tratando de valorar hipótesis de, en función de la información que tengo, voy a reaccionar de una forma u otra. En función de la reacción fisiológica y la información. A unos se les da la información correcta, lo que van a sentir, lo que produce la epinefrina exactamente. A otros se les da una información equivocada. Sensaciones fisiológicas también, pero diferentes de las que van a sentir. Pues, por ejemplo, bueno, hay algún ejemplo, pues que van a tener picores o dolor de cabeza, cosa que no van a tener, pero van a tener otras. Van a tener palpitaciones, temblores, en fin. Y a un tercer grupo, a modo de control, no se les da ninguna explicación, no se le informa, ignorante. Este es el grupo informado, mal informado, ignorante. Este es el grupo placebo. Recordad que hay que ser el control. Y luego, en la segunda parte, se les expone a una situación que infunde alegría o infunde enfado. La situación de alegría se logra mediante, después de darles poner la sustancia, la inyección, lo que sea, pasan a una sala donde un colaborador del experimentador, un actor, o bien en la condición de alegría está, pues, yo qué sé, relajado, contando chistes, jugando con las cosas que tiene por allí, y en la condición de ira,
lo que hace es estar enfadado, diciendo, les hacen un cuestionario también, y el cuestionario es insultante, el hombre se enfada, en fin. Lo someten a una situación artificial, pero que en una promueve la alegría y la otra la ira. ¿Qué esperamos? Bueno, estos serían los grupos, ¿no? Los grupos que tenemos: bien informado con epinefrina, mal informado, y el grupo control, placebo. ¿Qué esperamos? Pues bueno, las diversas medidas que vamos a tomar, una fisiológica, un autoinforme y las conductuales se miden mirándolos lo que hacían en el cuarto de espera. El autoinforme lo están rellenando en ese cuarto de espera, y las fisiológicas que les toman, se les dice que como la vitamina puede tener algún efecto, pues se les ponen algunos detectores. En ese caso, el pulso, antes y después, una serie de medidas. Bien, ¿qué esperamos? Hemos dicho que si una persona tiene información de lo que le está pasando, pues no lo achacará a otra cosa, pero si no tiene información o tiene información falsa, reaccionará achacándole una emoción. Bueno, pues los resultados esperados son los siguientes. La gente en la que hemos puesto una situación de alegría, relajada, esperamos que la reacción emocional, la euforia, la alegría experimental tendría que ir en ese orden. Primero, mal informado, epinefrina sería el que más sentirá. En segundo lugar, ignorante, epinefrina. Y en tercer lugar, los que no han tenido, el placebo, y los que han sido bien informados. A ver, voy a seguir con los dibujos, que si no me liaré yo. Fijaos, este grupo está bien informado, corresponde con lo que le hemos dado. Por lo tanto, como está bien informado, no tendrá ninguna necesidad de explicar lo que siente. Le han dicho, usted va a sentir esto y ha sentido esto, no tendrá ninguna necesidad de achacarlo a una emoción, por lo tanto no se sentirá emocionado. El grupo placebo, el que ha tomado agua, no tendrá activación fisiológica. Por lo tanto, no tendrá tampoco ninguna necesidad. De acuerdo con las hipótesis iniciales, el que ha tomado agua no tiene activación, no hay emoción, y el que ha tomado epinefrina y le ha dado las reacciones que le han dicho, tiene una explicación perfectamente coherente, no necesita emociones. Así pues, este sería el orden. El que no tiene ninguna explicación, que no le han dicho nada de lo que va a sentir y está sintiendo algo, dirá, algo pasa aquí, y será propenso a achacarlo a la alegría. Y el que tiene una información falsa o equivocada, empezará a sentir cosas raras, no las que esperaba, y por lo tanto tendrá una necesidad también de achacarlo, de darle una explicación, y será emocional, se contagiará, o sea, el ambiente le dará una pista de que es una emoción positiva. En el caso de la habitación de la ira, esperamos algo parecido. Las personas que no han sentido, que no tienen... Bueno, en este caso no había el grupo mal informado, no pasó por ahí, ¿eh? Pero las personas que no tienen información se sentirán más contagiados de la ira que las personas que tienen información correcta o las que no han tenido sensación fisiológica. Así se entiende. O sea, nosotros estamos esperando que las variables dependientes, bueno, el placebo es placebo, no tiene que sentir nada, pero tanto el autoinforme, la conducta, como las sensaciones que midamos sean coherentes. Las hipótesis estas se cumplieron en el estudio hasta cierto punto. Algunos sujetos no coincidían con lo que esperaban de ellos y los quitaron del informe. Personas que les preguntaron, que ahora empezaremos, pero personas que les preguntaron y dijeron que habían sentido que esa sensación era la que esperaban, y personas que se habían autoactivado. Bueno, esto no es muy correcto, pero ocurrió así. Bueno, el próximo día, lo dejo aquí, el próximo día trataremos de acabar este tema y veremos otra vez este experimento en detalle, ¿vale? Que se ha hecho la hora.
un museo.